Comenzando el ejercicio 3 que me dice lo siguiente. Un piloto suelta una bomba desde un helicóptero estático en el aire y después de 120 segundos escucha la detonación. Si la rapidez del sonido es 300 metros por segundo, determinar la velocidad de impacto de la bomba. Considerar que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Este último detalle es para simplificar un poco los cálculos. ¿Qué es lo que tenemos? Un helicóptero, solo se me brinda una imagen que va a lanzar una determinada bomba y va a caer bajo alguna altura del piso. Y, por supuesto, el sonido que se va a emitir de la bomba, hay que asumir que la explosión va a ser inmediatamente llegado al piso. Es lo que tendríamos en todo caso. Si la bomba explota inmediatamente después del choque, el sonido va a ir así. El sonido es una onda esférica, por supuesto, y va a llegar acá. En pocas palabras, el tiempo de 120 segundos corresponde a dos elementos. El tiempo de caída de la bomba y el tiempo de subida del sonido de la explosión. Son dos elementos. ¿Qué es lo que tendríamos por lo pronto? Podríamos decir que esto, la caída, el elemento de la caída, podríamos llamarle T sub para un tiempo T sub C. Tiempo de caída. La caída. Vamos a ponerlo con una flecha. Muy bien. Con una flecha. De modo de que se entienda mejor. La caída de todo esto va a tardar un tiempo T sub C. Para el sonido que me va a salir del piso, obviamente, y me tiene que llegar a la misma altura del helicóptero. Para este vamos a llamar una variable denominada T sub S. Tiempo de subida. Tiempo de la subida. O tiempo del sonido, mejor dicho. El tiempo del sonido. Caída, T sub C. Sonido que sube y llega hasta el helicóptero, T sub S. Perfecto. Lo que a mí se me pregunta puntualmente es determinar la velocidad de impacto de la bomba. Acá, una vez que llegue, va a llegar con una velocidad. Tiene que haber. ¿Cuál es esa velocidad? Es la pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a escribir lo siguiente. Si esta es la situación y a mí no se me ha dado más que el tiempo, podemos decir ya de entrada que el tiempo C más el tiempo del sonido, ambos van a ser 120 segundos. 120 segundos. Cae, llega, explota, sube el sonido y la combinación va a ser 120 segundos. Listo. ¿Qué es lo que diríamos? Vamos a analizar primero la caída. El primer elemento. La caída de la bomba. ¿Qué es la caída de una bomba? Como se me dice que se suelta la bomba, se me aclara ese detalle, un piloto suelta una bomba. Estático en el aire. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar caer una bomba y, como se me dice que solo la suelta, no va a haber una velocidad inicial. Y esto evidentemente va a ser una caída libre. Perfecto. Vamos a analizar la caída. La caída dos puntos. ¿Qué es lo que tenemos? Se me pide a mí de entrada la velocidad final. La velocidad final la voy a dibujar acá, a un costadito. Eso es, la velocidad final. Este es el valor el cual se me está preguntando. No lo conozco, pero tal vez podría escribir una ecuación primaria para tratar de encontrarla. ¿Qué es lo que tendríamos? Para la caída, si yo quisiera calcular la velocidad final, no conozco la altura, pero
La fórmula de la cinemática solo me dice que es velocidad inicial. En este caso, como va hacia abajo, vamos a poner más gravedad por el tiempo de caída. Perfecto. La velocidad inicial es 0, porque se me dice claramente que se suelta. Magnífico, esto se nos vuelve 0. Perfecto, 0. No hay nada más. Lo que decimos que es que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo de caída. Gravedad por el tiempo de caída. Gravedad conozco, es 10. Gravedad es 10. El tiempo de caída, no. Si encontrara yo de alguna manera el tiempo de caída, ya podría descubrir cuánto ha sido la velocidad final. Por lo pronto, esta ecuación se nos queda ahí. ¿Qué es lo que podríamos decir? Esta alturita le vamos a llamar una altura Y. Y en general. Podemos decir también que aparte de la velocidad, para la caída vamos a tener que Y, toda la caída va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo de caída, más, porque está yendo hacia abajo en este caso, más 1/2 de la gravedad por el tiempo de caída al cuadrado. Listo, tenemos nuestra segunda expresión. La velocidad inicial es 0 igualmente. Como es 0, nos simplifica más la situación. 0, mejor. Así tenemos expresiones más cortas. 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos la altura y en función de g y del tiempo de caída al cuadrado. ¿Y por qué yo estoy escribiendo esto? Porque si yo necesitara analizar esto, tengo que relacionarlo de alguna manera con el sonido. Y el sonido, dado de que el helicóptero va a estar estático en el aire, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. La bomba cae, explota, el sonido me va a subir y me va a subir una altura de y. Una altura de y. Entonces es importante incluir a la variable y. A la variable y. ¿Qué decimos entonces? Vamos a irnos a una nueva página. Para la subida. Para la subida. Para la subida. Para la subida. ¿Qué es lo que tendríamos? La subida va a partir de acá a acá. La subida es la subida del sonido. Y el sonido, que me parte de aquí, no me va a ir acelerando. No podemos asumir que el sonido vaya a tener una aceleración. El sonido, al fin y al cabo, solo es una onda mecánica. Depende del medio en el cual se transporta. Pero en este caso el medio es el aire. Y no podemos pensar en una aceleración. Simplemente habría que pensar en un movimiento uniformemente, sin aceleración. En pocas palabras diríamos que la velocidad del sonido v sub s va a ser igual a ¿qué? Distancia y, toda esta altura y, sobre el tiempo t sub s, el tiempo de subida. Y sobre el tiempo de subida. Listo, ya tenemos nuestra expresión. La velocidad del sonido es dato. Se nos ha dicho que es 300 metros por segundo. El tiempo de subida no es dato, pero tenemos una ecuación primaria, una condición podríamos llamarla. Perfecto. ¿Qué decimos entonces? Vamos a analizar un poco las ecuaciones. Acá tenemos una ecuación en función de t sub c y y. Y acá tenemos una ecuación en función de y t sub s. Son dos ecuaciones con tres incógnitas. Y, t sub c, y aquí igual está y, pero acá está t sub s. Son dos ecuaciones con tres incógnitas. Pero yo tengo una tercera, esta.
¡Qué maravilla! Entonces ya tengo mis 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a llamar a esta ecuación mi ecuación alfa. Ecuación alfa. Y a esta ecuación voy a llamarle, vamos a despejar de acá el elemento y. Y va a ser velocidad sub s por el tiempo sub s. Y a esta expresión le vamos a llamar beta. Beta. Alfa y beta están en base a y en función de otras variables. Y. Podríamos igualarlas. Hagámoslo. Igualando alfa y beta. ¿Qué es lo que tendríamos? Igualando, lo único que obtenemos es un medio de la gravedad por el tiempo sub c de caída al cuadrado igual a la velocidad del sonido por el tiempo de subida o el tiempo del sonido. Perfecto, ya hemos igualado las dos expresiones, esto con esto. Listo. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? T sub c y T sub s. Pero nosotros tenemos otra ecuación extra con las mismas variables. Una maravilla. Vamos a llamarle a esta expresión. Vamos a utilizar esta expresión como, llamémosle C. Llamémosle expresión C de condición. Y si reemplazamos esa condición acá, ya podríamos descubrir, o es decir, despejar lo que se nos pide. Acá vamos a hacer un cambio, por favor. El T sub S vamos a despejarlo. El tiempo del sonido va a ser igual a gravedad por el tiempo de caída al cuadrado, todo esto sobre el doble de la velocidad del sonido. Solo estoy despejando la velocidad del sonido para que esté más ordenado. ¿Qué es lo que tenemos entonces? T sub c. Si reemplazamos el elemento c, lo que tendríamos es c es T sub c más T sub s igual a 120 segundos. Podríamos ponerlo de la siguiente manera, a modo de hacerlo más ordenado. T sub c, que sea 120 menos T sub s. Muy bien. Dicho eso, vamos a reemplazar c, reemplazando c. ¿Qué es lo que tenemos? T sub s va a ser igual a g por 120 menos T sub s. Perfecto. Al cuadrado, todo esto sobre el doble de la velocidad sub s. La velocidad del sonido. Esto ya es una ecuación con una incógnita. La gravedad tenemos es 10. La velocidad del sonido es 300. Solo tenemos una incógnita. Dicho todo eso, despejamos el tiempo T sub s. Y lo que nos resulta es 60 segundos. 60 segundos. Si el tiempo T sub s es 60 segundos y la suma es 120, entonces T sub c, el tiempo de caída igual va a ser 60. ¡Qué maravilla! Entonces no hay mucho que pensar. Es 60 segundos. A mí no se me ha preguntado los tiempos. Para nada. Lo que a mí se me pregunta es, puntualmente, determinar la velocidad de impacto de la bomba. Se me pide este elemento, pero yo ya tengo T sub c, es 60.
es 60. Por tanto, ¿qué es lo que digo? La velocidad final para velocidad final, simplemente lo que yo voy a tener es velocidad final es igual a gravedad por el tiempo T sub c. Y la velocidad final en ese sentido va a ser 10 por 60, es decir, 600. 600 metros por segundo. Y esta es ya la respuesta. Esta es la respuesta.